Comenzamos la segunda mesa redonda en esta jornada de literaturas hispano-afroamericanas sobre la identidad del escritor, sobre la fusión entre el yo, la ética y la estética. Bueno, decía en la primera mesa que el título era muy atractivo y resulta mucho más atractivo cuando cada uno de los componentes de la mesa va dando su opinión y va de alguna manera contando lo que piensa sobre todo esto. Yo antes comenté que la estética era como el vehículo por el cual el escritor se expresa y digamos, se define su forma de escribir, y la estética entra más en aquellos campos de la propia ética, de la moral, de todos los valores. Este campo, en definitiva, hemos visto aquí algunos componentes de la mesa anterior que han dejado claro, en algunos conceptos, cómo pensaban ellos que era la propia ética. Hay un tema que a mí me interesa comentar muy rápidamente. Tenemos hasta las 12:25, luego casi 10 minutos por cada uno de nosotros. Yo creo que es tiempo suficiente para expresar opiniones. Y decía que hay en el estudio que yo estaba haciendo un poco para valorar todo esto, pues aparecía Jorge Luis Borges como un caso muy paradigmático, muy claro, de la definición de la obra de este escritor, en donde dejaba claro su ética y su estética. Borges, en definitiva, a lo largo de toda su vida y de su literatura, cultivó una estética muy rigurosa, muy casi geométrica, casi definitoria de su campo de acción. Y sostuvo también una ética muy particular desde ese punto del escepticismo, de la curiosidad y una gran honestidad intelectual. Era singular su estética, de textos muy breves, muy precisos, y cuando cogemos obras completas, a mí me regalaron una en Colombia y la verdad es que estoy encantado con ella, agradezco mucho a quien me regaló aquel presente. Pues te das cuenta de la cantidad de juegos, digamos, laberínticos que plantea en su obra, de la cantidad de bibliotecas infinitas, realidades todas muy ambiguas, muy amplias. Y esa estética es como una forma de ver el mundo, y eso le define de una manera muy clara. Borges no fue un escritor de manifiestos políticos ni de entrar en temas políticos para nada, pero sí entra en un campo del conocimiento de una manera tan amplia y digamos tan riguroso en cuanto a su forma de ver la verdad y todo este campo de los valores, que realmente nos lleva a entender que era un hombre honesto en sus planteamientos y que exploraba la vida de una forma muy íntegra, muy intelectual. Bien, además era humilde, era un hombre también humilde, porque dentro de la vastedad de conocimientos que hay en el mundo, él lo planteaba como algo que tenía que ir aprendiendo permanentemente. Incluso hablaba mucho de algo que hemos tenido incluso conferencia, la intertextualidad, de lo que los escritores llamamos las ideas compartidas, todo lo que es la influencia que tenemos de unos escritos sobre otros. Y esto es una realidad, nadie inventa nada, por así decirlo. Todos, cuando tenemos que hacer algo, estamos trabajando sobre lo anterior. Bueno, me quedo aquí, no voy a extenderme más. Decía antes que vamos a llegar a las 12:25, tenemos aproximadamente 10 minutos. Vamos a intentar cumplir este pacto con el tiempo para que la siguiente mesa la tengamos en hora. Voy a ir con el orden en el que está expuesto en la invitación que se ha mandado, y vamos a empezar con Gloria. Gloria, hablar de Gloria es algo realmente fácil, porque de alguna manera nos conocemos todos. Es una persona muy
polifacética en cuanto a que es poeta, profesora, fotógrafa, incansable viajera, multitud de obras en su haber. No las voy a relacionar porque creo que conté que eran 21 o 30 ya. Bueno, pues entonces está desactualizada la página web. Y bueno, le doy a la palabra con la idea de que nos dé su visión sobre todo este campo que tenemos que tratar. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Bueno, gracias a la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid y al organizador de nuestras jornadas, a José Luis y a todos los que están aquí. Bueno, yo soy muy enemiga de las definiciones que empiezan por algo es de tal manera, porque creo que las cosas no son nunca blanco y negro, y decir la ética es, la literatura es, la escritura es, la estética es, suele ser bastante engañoso, y más engañoso todavía cuando son absolutas. Yo no creo en nada absoluto. A mi modo de ver, no hay mayor definición del hombre y por ende del escritor como algo muy relativo, un lugar de contradicciones. Creo que somos muy contradictorios los hombres, capaces de las hazañas más excelsas y también de las más abominables, y de ahí que siempre estemos en guerra. Pero eso se da igual en el escritor. Decía Bolaños, el escritor chileno, que un escritor tiene que ser un hombre bueno, pero yo creo que, y citaba por ejemplo a Walt Whitman y a Kafka diciendo que eran seres buenos, pero yo creo que se le olvidaba por ejemplo que otro escritor también chileno, Neruda, al que yo admiro profundamente como escritor, ha sido mi referente en poesía durante años y además lo sigue siendo. Creo que tiene poemas absolutamente inolvidables que siguen siendo para mí un modelo. Se le olvidaba que este hombre, pues como hombre, tampoco fue demasiado ético. Entonces yo creo que el hombre y el escritor no tienen por qué ir de la mano, y no creo, como creía Bolaños, que un escritor tiene que ser un hombre bueno. Se ha hecho ya varias veces el paralelismo entre Kenzaburo Oe, el escritor japonés, y Pablo Neruda, precisamente porque los dos tuvieron hijas con hidrocefalia severa. Mientras el japonés se pasó toda la vida al lado de su hija y consiguió que tuviera y desarrollara un gran talento musical, siendo, bueno, pues llegando a ser una pianista, bueno, con grandes dotes. Sin embargo, pues Neruda tuvo una única hija que nació aquí en Madrid, tenía esa hidrocefalia que digo, y la definía el padre como ser absolutamente ridículo, y la abandonó. Huyó cuando estalló la Guerra Civil Española, y eso estaba justificado, esa huida por la Guerra Civil, y al ser él el representante del Partido Comunista, pero nunca más volvió a verla, nunca más volvió a interesarse de ella, la abandonó junto a su madre. Entonces ahí nos planteamos lo de, para mí, un modelo, alguien al que he seguido muchísimo, poemas que adoro de Pablo Neruda. Como hombre creo que dejaba algo que desear, su ética humana. También se habla de, bueno, él tuvo 3 matrimonios, pero parece que el primero no se llegó a disolver nunca, el divorcio no fue aceptado, y de alguna manera pues es considerado un hombre bígamo. Así que, bueno, con eso quiero decir que no necesariamente la ética acompaña al escritor. Bueno, el autor de la Oda a Stalin, sigo hablando de Neruda, parece que es un hombre al que odio y sin embargo tengo que decir que es un hombre al que amo como poeta. Bueno, pues le dedicó esa Oda a Stalin, que es uno de los mayores genocidas de la historia, ¿no? Y de otros, a la vez, pues poemas de los más bellos que se han dado en la literatura universal. La contradicción es lo que somos contradicción. Ortega abogaba por la prevalencia de la estética frente a la ética, mientras que Celaya nos decía: nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Con lo cual las bivalencias entre la ética y la estética
Yo además creo que Celaya precisamente en la poesía es un arma cargada de futuro, lo que hace es un poema absolutamente bello, bellísimo, pero además de bello es un poema en el que considera que la estética no puede ser solo tal, porque si es estética es un pecado. Él creía en el compromiso y en la lucha y que la poesía fuera un arma política. Yo creo que los escritores somos humanos y fabricamos sociedades muy poco éticas, dominadas por estéticas muy pasajeras. En nosotros siempre se da esa lucha entre el bien y el mal, esa semilla que todos llevamos dentro, esa contradicción de la que hablaba al principio. La ética, y ya me voy a referir a mi obra, creo que ha estado bastante presente en mi obra, posiblemente por el background. Yo estudié filosofía pura y ética era una asignatura. Cuando decía las asignaturas que yo estudiaba, había mucha gente que me preguntaba, ¿pero qué es la ética? Y yo decía, ¿para qué estudiaré yo ética si no entiende nadie lo que es la ética? Bueno, he pasado en mi vida muchísimos episodios complicados que, como reflejo de ellos en los libros, podía haber hecho lo que hizo Dante con el infierno, y es poner a todos sus enemigos, mandarlos al infierno. Literalmente, a través de la obra en el infierno puso a todos los que le habían hecho la vida complicada. Sin embargo, yo pues no he querido eso realmente. He intentado tener una ética más relacionada o más cerca de Madiba y de su perdón. Este es mi último libro, el Me niego a dar por soñado lo vivido, donde cuento mis memorias de África. Aquí puede haber algunos personajes que me lo hicieron pasar muy mal, pero sin embargo paso por encima sin apenas mencionarlos, porque justamente lo que no he querido es ser vengativa en la escritura con aquellas personas que podía haber mandado al infierno como hizo Dante. Mi ética, no sé cómo voy de tiempo, ¿cuánto llevo? Está bien, sí. Pues mi ética está mucho más relacionada, a pesar de haber estudiado filosofía, como digo, y haber estudiado mucho a Kant y su teoría del conocimiento. Mi ética, sinceramente, está mucho más relacionada con Monty Python. Yo creo que Monty Python define la ética de una manera extraordinaria, y esa es con la que yo me quedo. Tanto a Kant como a Monty Python tuve la oportunidad de conocerlos cuando estudiaba filosofía, precisamente a principios de los años 80. De Kant me aburrí muchísimo, pero sin embargo Monty Python, cuando vi el sentido de la vida, dije, esto es lo que yo quiero para el futuro, esta es mi idea de la ética. En aquella película tremenda y muy sarracena, muy irónica, decía una frase con la que me he quedado siempre, porque define el sentido de la vida y creo que por ende también la ética, con estas palabras. ¿En qué consiste el sentido de la vida? Pues ser amable con los demás, evitar comer grasas, leer un libro de vez en cuando y procurar vivir en armonía con personas de todos los credos y naciones. Y eso es lo que yo he intentado hacer en mis libros. No dar muchas puñaladas a pesar de que tuviera ganas, no comer grasas a pesar de que no lo consigo y cada vez engordo más, leer un libro de vez en cuando, escribir un libro de vez en cuando, también escribir un libro y publicar un libro al año, vivir en armonía con todos los credos y naciones, algo que cada vez es un bien más escaso. Ya estamos... Vale, pues termino diciendo en cuanto a la estética que precisamente mis maestros han sido San Juan, Neruda, Gabo, Borges o Mújica Laínez. Y la contradicción, de nuevo, mi estética aparentemente sencilla, un lenguaje muy llano, con palabras muy modernas, pero el contenido siempre lleno de contradicciones. Hay referencias cultas, hay palabras muy sencillas y intento ser entendida y ser querida a través de la escritura.
Intento que la ética y la estética en mi caso vayan unidas y busco desde luego que mi obra perdure, sin duda, como todos los escritores, y que sea valorada, pero por encima de todo lo que intento es ser buena persona. Gracias. Y lo eres. Muchas gracias. Sin duda que la ética no acompaña al escritor siempre, sin duda. Pero al hablar de ética, lo que estamos hablando es en definitiva la forma en que el escritor se enfrenta al mundo en el que vive y cómo lo está enfocando, cómo trata a los personajes, cómo los define y qué compromiso asume el escritor con la realidad. Ese es un tema también que habría mucho que hablar. La verdad es que esto lo estamos resumiendo en ideas, pero de cada uno de estos temas podríamos hablar bastante. Bueno, pasamos al siguiente ponente, sería José Luis Jaúlez, aquí a mi derecha. Encantado de que estés por aquí con nosotros. José Luis Jaúlez es doctor en Derecho, magistrado, marino y políglota, por lo cual ya es una definición bastante clara y concreta de su enfoque en la vida. Es autor de muchos ensayos, tengo aquí una nota de que ha publicado en La Fuente de Wallace, hasta recientes títulos que también tiene. Le vamos a dar la palabra para que nos dé una idea de qué piensa sobre todo este tema que tratamos. Muchas gracias. Aquí, creo que tengo que utilizar este, ¿no? Sí. Una de mis características es no saber hablar delante de un micrófono. Siempre me desenfoco mental y físicamente. Entonces no sé si se me oye o no se me oye. Está abierto, ¿no? No. Sí. ¿No está aquí? Ah, pues pégatelo. A ver. Sí. Vamos. Ahora. Sí. Sí, Ahora. Menos. Bien. Muchas gracias por tus palabras, Luis y tocayo. Vamos a ver. Primero quería decir algo referente a lo que ha dicho Gloria. Efectivamente, estoy en absoluto acuerdo con sus palabras. Monty Python, que es tenido como algo de broma, pues tiene una profundidad filosófica. ¿Ves cómo no sé manejarme con esto? Tiene una profundidad filosófica que a mí me llamó la atención desde la primera vez que los escuché, que los vi, ¿no? También Kant ha sido una cosa imposible para mí. Realmente es adormecedor ante cualquier intento de leerlo. Vamos a ver. Y somos contradicción, eso es una evidencia. Vamos a ver. Esta mesa redonda trata sobre la fusión entre el yo, la ética y la estética. En mi caso concreto, el yo tiene una importancia especialísima por mis vivencias. Porque contra mi voluntad casi siempre seguí un itinerario vital muy complicado que empieza en las brumas de Galicia. Digo brumas por ser educado con Galicia, porque aquello no es bruma, sino torrente de agua, en una ciudad muy triste, hoy muerta, que es Ferrol. Continuó en Inglaterra, pasó de allí a Alemania, de allí pasé al mar, navegué durante 6 años contado día a día, perdón, 8 años contado día a día, soy capitán de la Marina Mercante. Estuve en barcos del barón Thyssen-Bornemisza, bien conocido por sus colecciones de arte. Estuve trabajando en una agencia del propio barón en Egipto durante 1 año y he visitado mucho Próximo Oriente, norte de África. Pero es que después me dio, ya a una edad que uno no debe de cambiar de vida, me dio por estudiar Derecho. Y además quise hacerlo por oficial y en una universidad encantadora entonces. Las universidades eran encantadoras en algún tiempo, ¿no? Que fue la de Santiago, una ciudad absolutamente entrañable para mí y de la que todos los que estudiamos a las épocas salimos con una sensibilidad estética extraordinaria. Y después, esto viene a cuento del por qué he escrito este último libro, pero realmente en los anteriores también. Y después saqué oposiciones a magistrado, yo anduve por ahí
hice un par de doctorados. Lo que quiero decir con esto es que mi vida fue muy complicada en todos los sentidos, desde la familia hasta la economía. Y eso me ha dado una visión pesimista de la vida y una firme vocación ética. Creo que la he demostrado en varias ocasiones. Una cosa que me había llamado la atención de la primera ponencia de Gloria, tan bellamente expresada, es su admiración por Neruda. Precisamente era una de mis bêtes noires, si se me permite la pedantería, no como poeta, sino como persona. Entonces, con esta experiencia que tengo de muchos países, se han dado por todas partes y tal, cada vez se hizo más firme en mí mi sensibilidad por lo europeo, mi amor por Europa. Europa, que no ha creado una civilización cualquiera, sino una que ha sido predominante en los últimos siglos, por no decir en los 2 últimos milenios, salvo un pequeño periodo que yo critico mucho en este libro, que es el del Islam en Europa. Europa siempre me admiró en muchos aspectos, empezando por el estético, siguiendo por el ético, en comparación con lo que se ve en otras partes. Yo comprendo que Europa ha tenido fallos tremendos, que ha sido escenario de crueldades terribles, de desastres, de traiciones, de falsedad, de abuso de su poder. Pero claro, cuando uno lo compara con otros países, con otras civilizaciones, resulta que Europa queda muy bien situada. En este libro hablo, por ejemplo, de las atrocidades de los nazis, de las atrocidades también de Stalin, de la Unión Soviética, pero claro, también hablo de los desastres de Ruanda, de los desastres del Hindu Kush. El Hindu Kush, esa cadena de montañas que separa Pakistán de la India, más o menos, aproximadamente, significa el masacrador de hindús, porque allí se produjo probablemente la mayor masacre en la historia de la humanidad. Se calcula entre 200 y 400 millones de muertos durante varios siglos por parte de los musulmanes que invadieron la India. Bueno, entonces este libro con Hemingway, me estoy refiriendo a este libro, pero puedo aplicarlo a otros varios. Trato de ser lo más justo posible. Después de muchos años de estudio, este libro me ha llevado 20 años, por el medio he escrito otras cosas, y partiendo de esta forma de ser mía, de este yo, de estas experiencias de mi vida, de mis raíces que son cristianas, hoy pasados a un agnosticismo no militante, claro, el planteamiento ético ha sido muy fuerte en mí, como he dicho antes. Me estoy perdiendo porque no preparé esta intervención. Y aún encima no he dormido nada de preocupación por no haber preparado la intervención. Es un desastre de organización. Bueno, pues esto, entonces, claro, estamos en la conciencia de la europeidad que me ha llevado a este libro, tal, y paso a la ética. Claro, la ética, ¿quién define la ética? Entre otras razones, porque ¿qué ética? A mí me ha servido mucho para lo que estoy escribiendo un libro de un psicólogo que se mete con la ética, que es Jonathan Haidt, donde divide entre ética de los valores singulares y ética de los valores colectivos. Y considera que la civilización occidental es la que con más intensidad ha adoptado los dos al mismo tiempo. En cambio, por ejemplo, en el Islam figura en primer lugar, dominando de una forma absoluta, la ética colectiva. Gustavo Bueno hablaba de que los musulmanes, de los que hablo largamente en mi libro y ahora, que los musulmanes
no actúan siempre por sí mismos, no siendo unos países apasionados, y ahora estamos hablando más bien del Islam del norte de África, el próximo tiempo, actuando apasionadamente, realmente responden a esta ética comunitaria, común, la ética la imposición del Islam como ética suprema, por encima de una ética particular, de la conciencia de cada uno hacia su prójimo. Bueno, esto es un poco complicado y quizás esté de más. En el libro, desde luego, tengo que decir como Borges, también mencionado antes, tengo que decir como Borges que he pintado en realidad mi cara en este y mis otros libros anteriores, si se me permite la pedantería. Este libro es que tengo que referirme necesariamente porque explica mi estética. Este libro está dividido en 4 grandes partes. Una dedicado al Islam, y sobre todo al Islam en Europa, que lo considero un problema gravísimo, después de otro problema que hay en Europa, que es la de natalidad. Igual aquí. Tenía razón, ¿eh? Estamos ya de noche. Ya estamos en 8 8 minutos, Dios mío, pues yo es que soy de los que empiezan a hablar y no paran. Pero bueno, hoy el auditorio tiene suerte porque estoy cansado y ya digo, sin preparar el asunto. Me han cazado un poquito así al vuelo. Solo voy a citar un par de páginas. Tenía razón Oswald Spengler cuando hace ahora un siglo predijo que sobre el año 2000 la civilización europea entraría en un estado de preextinción o será solo una crisis más de entre tantas que han contemplado el viejo continente. No hay un indicador más preciso que la tasa de natalidad de lo que voy a llamar propia, no de la nacida o educada en otras culturas. Y ese dato es demoledor en el caso europeo. Más desalentador, si cabe, si examinamos cuánto sabemos hoy en día de la disminución objetiva del poder genético en el varón europeo, ya muy estudiado, pero también en el descenso de los índices de inteligencia, tanto en el razonamiento verbal como matricial y matemático, e igualmente en los marcadores de patriotismo que indican un derrumbe de la voluntad europea de defender su cultura, sus valores y hasta su territorio. Frente a esto se sitúa un Islam en el que, contando solo las estadísticas repetidas y por distintos agentes, en los últimos años el deseo de defender como propio el Islam y de imponerlo se sitúa en torno al 89-90% de la gente joven. Creo que me va a cortar. Y aún no he empezado con la estética. Bueno, estamos ya medio minuto. Bueno, esto hablo también de Estados Unidos porque es una amenaza, quiera o no quiera Estados Unidos, seamos o no seamos americanófilos, es una amenaza por la sombra que proyecta sobre una dominada Europa. Hablo también de los pequeños grupos con influencia más o menos discutible, como los judíos, los gitanos, las iglesias. Estética. La estética es tan importante como la ética, porque la ética es realmente bien entendida, es estética. Yo soy un esteta de nacimiento y te voy a decir, corto porque es que si no me echan. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Es muy interesante. Muchas gracias, José Luis. Y bueno, yo creo que nos han entrado ganas de leer el libro, o sea que has hecho muy bien. Bueno, pasamos al siguiente ponente, Hilario Jiménez Gómez, cacereño él, licenciado en Filología Hispánica, profesor de lengua castellana y literatura, está especializado en el primer tercio del siglo XX y ha hecho infinidad de trabajos alrededor de diferentes poetas, escritores españoles muy conocidos e interesantes. Su obra es amplia, también muy interesante
y yo le voy a dar la palabra para que nos hable de la ética y la estética y todo esto que nos rodea. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí ahora. A mí me encanta una cosa que hizo Walt Whitman delante de un grupo de periodistas, ¿no? Que cogió su libro y dice: esto que ven ustedes aquí no es un libro, es un hombre. Ante eso ya está dicho todo. Yo fijo esas palabras siempre que me siento delante de un folio, siempre. La poesía es la palabra esencial en el tiempo, decía don Antonio Machado, porque, por eso interpreto yo, que es tarea del poeta no solo profundizar en el momento exacto de las cosas, sino también en la esencia de estas, para percibirlas en un contexto concreto y determinado. Debe estar sumergida la poesía, decía Santa Teresa de Jesús, en las mismas vivas aguas de la vida. Esa es la expresión exacta de Teresa. Leo y escribo y leo porque no entendería mi vida de otra manera, pero realmente les debo confesar que no sé muy bien qué es la poesía. Quizá se aproxime mucho a una palabra, la palabra resiliencia, que a mí me recuerda mucho a ese río potente que fue Neruda. Esa palabra resiliencia, para mí, quizá esa palabra es la que se aproxime, que alude a esa valiente capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades, a ser incluso transformado por ellas, a superarlas serenamente. Para mí, la poesía siempre ha sido una tabla de náufrago, una especie de cuartel de invierno. Luis Cernuda, que para mí también es un poeta de referencia, apuntaba meticuloso que el poema siempre será un misterio entre el poeta y el lector, que solo podemos conocer la poesía a través del hombre, porque acaba donde el hombre acaba, pero a diferencia del hombre, la poesía nunca muere. Mis primeros poemas, y también los últimos, surgen de esa necesidad de la palabra compartida, un espejo enorme desde el que sigo confesando mis desasosiegos y mis devociones. Miradas que todavía hoy buscan el reflejo de lo exacto, la verdadera naturaleza de las cosas, lo necesario. Siempre he creído efectivamente que la poesía no debe brillar, sino iluminar, como dice Ana Blandiana, que es una poeta que le recomiendo encarecidamente. La poesía no debe brillar, sino iluminar. Después de todo, sigo preguntando, ¿para qué sirve la poesía? En mis clases me gusta compartir estas dudas con mis alumnos y les planteo aquella vieja reflexión de Faulkner al respecto. Él comparaba la literatura con una cerilla que se enciende de noche en mitad de un bosque. No ilumina nada, pero nos permite ver cuánta oscuridad hay alrededor. La poesía nunca da respuestas, y en mis largas conversaciones con ellas siempre llego a la conclusión de esa imposibilidad de no saber nada a ciencia cierta. Digo en un poema de mi último libro, mejor hablar de la propia poesía que uno mismo, ¿no? Digo esto: hablo de lo mío con lo que no es mío, de lo propio con aquello que me es ajeno, de las voces del mundo desde la palabra prestada, de las últimas fronteras que no existen. El grado de verdad siempre ocurre en el otro. Mi querido Federico García Lorca decía que los poetas, si son poetas de verdad, para coger las azucenas tienen que meterse en el barro hasta las rodillas. Donde Federico dice azucena, ustedes pongan duende, lo que él decía, ¿no? La magia, la poesía, la literatura. Donde él dice barro, ustedes pongan compromiso, civismo, política, moralidad. La creación poética sigue siendo para mí, como lo fue para Federico García Lorca, un misterio indescifrable. Espero no haberles cansado. Muchas gracias.
Muchas gracias, Hilario. Yo sigo también esos pasos. La poesía para mí es importante, pese a que ahora estoy haciendo ahí algunos pinitos en otro campo. Pasamos a Laura Caravaglia, de Italia, que está preocupada por el tema del idioma. Dice ella que dice que trae escrito su opinión y su tema, y ya le he dicho que no se preocupe, que puede abordar el tema aparte de lo que va leyendo, que puede ampliarlo también hablándolo, porque seguramente vamos a entenderlo. Ella es poeta, traductora, periodista, fundadora y presidenta de la Casa de la Poesía de Como, directora del Festival Internacional también de Poesía, tiene una obra extensa traducida también a varios idiomas y bueno, está muy presente en diversas antologías, en grupos de todo tipo, en blogs, etc. Así que les dejo con ella para que nos cuente su visión de todo esto. Muchas gracias. Bueno, agradezco a José Luis Marín Aranda y al editor Basilio Rodríguez Cañada por esta hermosa oportunidad. Me honra estar aquí en Madrid, en este prestigioso lugar, una ciudad que amo y de alguna manera conozco y siento como mía, ya que mi hija vivió aquí varios años. Pido disculpas a todos porque no hablo español, así que leeré lo traducido del italiano. Mi propio trabajo como poeta se sitúa en un lugar quizás inusual, en la intersección entre la creatividad científica y literaria. A primera vista podría parecer que ciencia y poesía son disciplinas opuestas. Una busca la objetividad y la verdad empírica, la otra la subjetividad y la belleza. Sin embargo, creo firmemente que ambas comparten un impulso fundamental, el deseo de comprender y de dar sentido al mundo. Tanto el científico como el poeta observan, se asombran, formulan preguntas y buscan respuesta, aunque sus herramientas y sus lenguajes sean diferentes. Y pienso a muchos escritores, por ejemplo, Lucrezio, Dante, Goethe, Novalis, Valéry, Borges, que fue antes mencionado, por citar solo algunos, que lo han demostrado con sus obras. En mis poemas busco precisamente explorar ese punto de contacto entre poesía y ciencia. E invito al lector a emprender un viaje íntimo uniendo las dos almas, aparentemente distantes, de la ciencia y de la poesía. Como un hilo conductor, la imaginación científica impregna gran parte de los versos, entrelazándose con las más profundas emociones y reflexiones. Los poemas, aun en la variedad de temas y de tonos, están ligados por un único respiro, la búsqueda de un sentido más profundo de la existencia, un intento para comprender el universo y nuestro lugar en él. Me interesa cómo la observación minuciosa de la naturaleza, el rigor del pensamiento lógico o los descubrimientos de la ciencia pueden transformarse en materia poética. No se trata de hacer poesía didáctica o de divulgar ciencia en verso, sino de permitir que el asombro ante el universo científico dialogue con la emoción y la imaginación. En este proceso, el yo lírico juega un papel central. Es la voz que percibe, que siente, que se maravilla y que sufre ante la complejidad del mundo, ya sea un mundo de átomos y estrellas o de amores y desamores. Este yo lírico es el filtro a través del cual la experiencia, incluso la experiencia científica, se vuelve poesía, se vuelve humana. Además, mi poesía se nutre, creo, de una dimensión ética, en el sentido de una responsabilidad hacia la verdad, no solo la verdad factual, sino también la verdad emocional y existencial.
Me pregunto cómo la poesía puede ayudarnos a enfrentar los desafíos de nuestro tiempo, a reflexionar sobre nuestra relación con el planeta y con los otros. Por lo que respecta al lenguaje, si la poesía recurre ampliamente a las metáforas que estimulan nuestra imaginación, lo mismo ocurre con la ciencia, en particular la física y las matemáticas. La metáfora agrupa en un mismo núcleo temático o imaginativo una serie de elementos, nociones, que de ser verbales pasan a ser conceptuales. Escribe, cito Giuseppe Longo, que es profesor de Teoría de la Información en la Universidad de Trieste. Los físicos y los matemáticos condensan fórmulas y demostraciones complejas en metáforas muy poéticas. Ejemplos de ellos son expresiones como líneas de universo, horizonte de sucesos, potencia del continuo, que son expresiones tratte dalla astronomía y de las matemáticas. Algunas de estas metáforas han inspirado mi poesía. A través de metáforas que pertenecen al lenguaje científico e imágenes evocativas, he intentado explorar las profundidades del ánimo humano e invitar al lector a reflexionar sobre las grandes preguntas que desde siempre fascinan a la humanidad. Intensidad y compresión son características que comparten tanto en el verso como en la fórmula. Pienso en el maravilloso verso de Mattino del poeta Giuseppe Ungaretti, Mi illumino d'immenso, e lo comparo con la fórmula de la teoría de la relatividad de Einstein, E es igual a mc al cuadrado. El poeta italiano Leonardo Sinisgalli, en una carta al crítico literario Gianfranco Contini en el 1941, condensaba el poder, la fuerza expresiva de la poesía en una fórmula. Sinisgalli fue matemático e ingeniero también, poeta. Esta fórmula es A más B J, donde A y B son números reales y J es unidad imaginaria que expresa la fuerza y la compresión de la palabra poética. En mis poemas, como las fórmulas son siempre cortas, intentando condensar intensidad y brevedad en los versos. Luego está la atención hacia la belleza que une a la poesía y la ciencia, en particular a la poesía y las matemáticas. Por ejemplo, Godfrey Harold Hardy, profesor de matemáticas en Cambridge al principio del 20, escribe en Apología de los Matemáticos: los matemáticos, como los pintores y los poetas, son creadores de modelos. El pintor crea sus modelos con formas y colores, el poeta con palabras. Definir la belleza matemática puede ser difícil, pero también lo es cualquier tipo de belleza. Y aunque no podemos dar una definición de la poesía hermosa, siempre reconocemos un poema hermoso cuando lo leemos. Bajo este aspecto son significativos mis poemas dedicados a las vidas de ilustres matemáticos. La poesía y la matemática también comparten una aspiración común, la de comprender el universo y nuestro lugar en él. Los versos, como las ecuaciones de los grandes matemáticos, son unos intentos por dar forma al misterio, por capturar el infinito en un instante, aspirar a la belleza. No sé si tengo... Da bien, un poquito más. Y como las estrellas guían a los marineros, así las obras de estos pensadores, por ejemplo, Pitágoras, Arquimedes, Gauss, Riemann, Cantor, Turing, alumbran nuestro camino, ofreciéndonos una brújula para orientarnos en el laberinto del conocimiento. Desde las líricas más intimistas que indagan los meandros del amor y de la pérdida, hasta las más ambiciosas exploraciones cósmicas, cada una de mis poesías es una pieza de un mosaico más amplio, una invitación a mirar el mundo con ojos nuevos, a descubrir con asombro la belleza escondida en la complejidad de la realidad. Otro tema recurrente en los poemas es la de la obsesión del tiempo, que es sobre todo miedo a la anulación. Es una reflexión profunda sobre el tiempo, una identidad huidiza e inasible
que desde siempre ha fascinado y atormentado a la humanidad. Como un eco de las palabras de Petrarca, quien define la vida un breve sueño, invito al lector a contemplar la caducidad de la existencia y la fugacidad de los momentos. Sin embargo, no he querido limitarme a proponer de nuevo el tema del tempus fugit. Antes bien, he intentado entretejerlo con una visión científica del mundo, explorando las leyes del universo y la teoría sobre la naturaleza del tiempo. De esta manera, la poesía se vuelve un instrumento para intentar conciliar la experiencia subjetiva del tiempo con las leyes objetivas de la matemática, física, cosmología. El hilo conductor que une los poemas más líricos e intimistas es justamente esta conciencia de lo inevitable del tiempo. En algunos poemas la dimensión individual se amplia, abarcando las turbulencias del mundo contemporáneo. Los versos, mientras marcan el inevitable paso de las horas, se hacen eco de los conflictos que laceran la sociedad, creando un contraste entre la eternidad y la precariedad de la existencia humana. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Bueno, para no hablar español, lo has leído perfectamente. Me ha gustado esto que has comentado, que el pintor y el poeta tienen ahí un cierto parecido, porque yo que hago pinitos en pintura, cuando me enfrento al lienzo en blanco, es lo mismo que coger y empezar un poema. Bueno, pasamos al último de los ponentes, Alex Flores, al que conocemos todos como un buen guitarrista, un buen cantante, que nos ha amenizado muchas veces finales de muchos eventos y que bueno, está haciendo ahora una obra literaria también con cierto éxito ya, yo diría que le va muy bien. Entonces le doy la palabra, él es colombiano, como todo el mundo conoce, creo que su formación como músico la conocemos, no vamos a ahondar en esto, y le damos la palabra como escritor. Muchas gracias, José Luis. Gracias, José Luis. Buenas tardes a todos. Bueno, vinimos a hablar de ética, estética y el yo. Yo quería abordar el asunto desde el lado contrario, desde la antiética, porque busqué una palabra, un antónimo y no sé, parece que no hay ninguno exacto. Aparece inmoral, deshonesto y turbio, algunas de las acepciones. Y en la realidad actual, yo creo que la estética y la antiética se mezclan bastante bien, porque la estética, cuando uno ejerce una profesión, la aprende, o sea, saber cómo hablar, cómo colocar las palabras o las notas musicales, en mi caso. Y luego viene la cuestión de la ética. A ver ahora yo qué digo sobre esa manera de armar y de estructurar el asunto. Entonces la cosa también se complica cuando tengo presiones. Por ejemplo, la mayoría de los que aquí estamos escribimos desde una tranquilidad, porque la mayoría no depende de un trabajo de escritor, sino que tiene otros ingresos. Pero cuando una persona depende de lo que escribe, como el caso de muchos periodistas, tiene que lidiar con la presión que ejerce el dueño del periódico, el dueño del medio, sobre lo que él tiene que escribir. Entonces él decide si ser ético y escribir lo que él cree que tiene que escribir, o si le da de comer a los hijos y a la familia y escribir lo que el director del diario o el dueño le exige. Entonces vemos que el hombre tiene la capacidad de transmutar su yo o su ego, diría yo, porque para mí el yo es otra cosa más profunda. El ego es lo que nos condiciona, ¿no? Esto que aprendemos de dónde nacimos, de la sociedad en que nos movemos. Entonces, ahora mismo en la actualidad,
la estética y la antiética se mueven de una manera bastante fluida. Por ejemplo, en el reggaetón, hace pocos días escuché a un chico que se llama Arcángel, que es una de las grandes estrellas del reggaetón, que dice: yo sé que lo que yo hago es una mierda, pero soy exitoso y gano muchísimo dinero. Entonces, ahí vemos que todo depende del individuo, ¿no? De la subjetividad, porque yo no sé cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a que una dictadura nos matara, como le pasó a Federico García Lorca, por escribir lo que nosotros pensamos, más si tenemos familia, ¿no? Entonces, yo antes que contestar preguntas, vengo a dejar respuestas, vengo a dejar preguntas. ¿Qué tan ético podemos ser? Porque pienso que lo estético es más fácil de manejar cuando uno es un avesado en lo que hace, ¿no? En el caso que nos atañe como escritores, sobre todo los que tienen mucho más tiempo que yo haciendo poemas, hilando historias. Hace unos días que estuve en la Feria del Libro, estaba con el director del Espacio Ronda y veíamos filas de chicas de 18 o 20 años y decíamos, pero ¿qué es lo que compran? O sea, ¿cómo que hay esta fila aquí? Siendo que los otros puestos están prácticamente solos. Entonces llegó una chica conocida de este señor y le dice: no, es que ellas son chicas que compran literatura escrita por mujeres, para mujeres, pero hablando de los hombres. Entonces yo me pienso, ¿hasta qué punto esa persona que escribe está diciendo lo que piensa, o hasta qué punto está escribiendo para que se le arme una fila de personas que consumen esa literatura y que ellos saben que lo que escriben está consumiéndose de manera industrial? Entonces ahí otra vez viene la pregunta: ¿qué tan ético es el que escribe? ¿Es verdad lo que escribe? ¿Es coherente con lo que él piensa? ¿O simplemente está buscando un rédito económico? Entonces yo pienso que el ser humano ahora mismo tiene la capacidad, no sé si cruel, triste o normal, de envolver el yo o el ego, prefiero decir, el ego, con lo ético y con lo estético. Yo, como les digo, igual que la mayoría, escribo desde la tranquilidad, que no vivo de escribir, yo vivo de la música, donde me ha tocado muchísimas veces ser antiético, porque me han contratado personas que no son de la mejor reputación, me pagan muy bien, y entonces yo voy y toco y me dicen: tócame la cruz de marihuana. Entonces yo digo: vale, no pienso igual que ellos, pero la toco. O me dicen: tócame una canción que hace alusión a los narcotraficantes, porque hay, y muchas. Y entonces tú, cuando estás en esa situación, ¿qué haces? Pues tocarla. Entonces yo no podría tampoco decir que me muevo entre la ética y la estética, porque mi yo fluctúa entre la estética y mis necesidades para vivir. Entonces ahí les dejo esa inquietud, y muchas gracias. Alex, muchas
gracias. El tema que planteas es súper interesante y, como dije en algún otro momento, este tema en sí mismo ya merece una mesa redonda. Yo creo que en una de las preguntas has dicho si ese señor es coherente y tal, el que escribe esos libros. Yo digo que no es coherente, porque no escribe lo que piensa, escribe para la gente que le compra, y cuanto más larga sea la cola de libros. Bueno, terminamos aquí. Hemos visto la posición, las indicaciones que nos han dado, las opiniones de 9 escritores en estas 2 mesas redondas. La visión individual de cada uno de ellos me parece interesantísima, y habría mucho debate si esto fuera una tertulia literaria, en donde estuviéramos todos alrededor de un café hablando del tema, pero no es así. Se nos termina el tiempo a la 1:30 como estaba previsto. Hemos podido adelantar esos casi 40 minutos que llevamos de retraso, por lo cual agradezco mucho a todos los ponentes de la mesa que hayan sido muy eficaces ajustándose al tiempo, y un poquito menos para ganarlo para los demás. Muchas gracias por todo y esperamos la siguiente conferencia.